Muy buenas noches. Os grabo esto antes de salir conduciendo camino de Córdoba, que tengo prácticamente 5 horas de coche, para comentaros algo que estamos aburridos de denunciar, que es el desastre de la corrupción en España, de la corrupción que está por todo y en todo lugar y que al ciudadano español hace mucho tiempo que no le importa. El ciudadano español piensa que la emisión de deuda, la subida de los precios, la subida de la presión fiscal, el empobrecimiento generalizado es culpa siempre de algún agente externo. El expolio de dinero público, el latrocinio al que estamos expuestos todos los días, es algo que a la gente no le interesa. O bien por ignorancia, además una ignorancia que sirve para defenderse con lo de es que yo no me había enterado, mal de muchos, consuelo de tontos, o bien porque hay ganas de participar del expolio y del latrocinio, como se está viendo con este bipartidismo que es falso. Dejad de hablar de bipartidismo. En España no es solo el Partido Popular y el PSOE. Es que las muletas y los partidos satélite son los que son. En el arco parlamentario es que no hay otra cosa. Hasta el punto de que la mayor decepción se la puede llevar uno con el único partido que se entiende que es oposición y que muchas veces he criticado que le falta muchísimo trabajo y muchísimas tablas a la hora de hacer verdadera y contundente oposición política. De las nuevas formaciones políticas de lo que yo he llamado siempre el chiquilicuatre en Eurovisión, no espero absolutamente nada, porque si no saben de nada, solamente de vender humo y populismo barato y promesas ridículas, pues al final quedan por lo que son y están únicamente para aprovechar este momento de friquilandia que vivimos en España. Atrás quedó la gente adulta, la gente con capacidad, la gente que realmente tiene implicación y trabajo, y a la vista está cómo se ha ido cercando y censurando cualquier opinión que sea contraria al PSOE State of Mind en el que vivimos en España, donde solo hay una línea argumental, donde cada día se habla del tema que te diga, la fábrica de mentiras y de chorradas del gobierno con la colaboración, por supuesto, del Partido Popular. Y mientras tanto, los demás, entre los cálculos partidistas, pues tenemos cientos de cadáveres en Valencia y miles de cadáveres anteriores enterrados por toda España. Pero vamos a hablar únicamente del expolio, de dinero, de algo que realmente, para la gente como yo, que he sido marcado, apartado y apestado, se me hace especialmente sangrante. Y es porque muchísimas horas de mi vida, muchísimas, llevo más de 4.300 contenidos audiovisuales en 5 años. Una producción excesiva, a todas luces, y con un impacto absolutamente mínimo y residual. No quiere decir que porque hagas mucho tenga que ser algo importante, pero realmente creo que he ido marcando con una visión a futuro extraordinaria lo que iba a suceder. A los hechos me remito. En Multicanal suelo tocar estos temas con estas miniaturas para que la gente entienda realmente cuál es el problema. Las energías renovables, que son una de las mayores estafas y uno de los pufos más grandes que hay por el mero hecho de que aquí se dedica a la impresión de moneda para que el negocio sea la instalación de, porque el recibo eléctrico no para de subir y al final tenemos que atender a la compra de gas, que era el gran negocio que siempre lo hubo detrás de todo esto. Intentar explicar a la gente por qué el sistema de pensiones es insostenible debido a la longevidad y a la base del triángulo que está totalmente invertido, ese triángulo de población de necesitamos sacarle un poquito de dinero a la base que sea muy ancha para que los que están arriba puedan cobrarlo. Esto la gente no lo entiende porque no le interesa entenderlo. Porque ningún partido habla claramente de que este sistema, con una deuda sistémica de más de 126.000 millones de euros, es insostenible. Debemos dinero para nuestros nietos, para que el que está actualmente jubilado lo cobre, pero el que está actualmente jubilado le estuvo pagando durante años a otros. Y esto funciona así. Tienes que hipotecar 2 generaciones para que una cobre, aunque sean migajas. El tema de lo importante que son los medios de desinformación cobra especial relevancia cuando hablamos de corrupción sistémica, endémica, que está hasta el tuétano de nuestro país. Esta corrupción que todo lo mancha, ya sean cooperativas, ayuntamientos, diputaciones, cabildos, confederaciones, la corrupción llega a todo.
La gente se piensa que corrupción es que te enchufen a tu prostituta favorita de ese mes en algún ministerio. Eso es lo de menos. También se hace con amigos, primos, sobrinos, gente del partido. Nos inventamos cosas como los ecoparques para enchufar a los colegas del partido. 7 meses antes de las elecciones hacemos, en los ayuntamientos vemos grupos de gente con chalecos reflectantes que van a cobrar una cantidad de dinero por salir a barrer a la calle únicamente para comprar votos. Y hemos normalizado esto, porque el español es feliz en la corrupción. Chapoteamos en este fango feliz. Lo importante es lo que te digan en televisión. Cuando hemos hablado de, vamos, no sé las horas que hemos hablado de esto, ya en el año 2020 andaba yo saltando campos de pateras, explicándole a la gente el fenómeno de la inmigración, que el fenómeno de la inmigración no había ningún partido de la oposición que explicase y entendiese. De hecho, hace más de un año hice un documental de hora y media explicando, de verdad, de qué se trata la inmigración. Esta inmigración ilegal. Y entonces nos encontramos con que en la prensa, el 7 de marzo de 2025, sale una noticia de el 50% de las mujeres inmigrantes africanas no trabaja. ¡Oh, qué sorpresa! Pero claro, algunos nos han estado censurando durante años por decir lo más cercano a la verdad absoluta. El hecho de dedicarse a hablar de estupideces y de utilizar en los medios de desinformación, porque el nacionalismo, ese regionalismo cutre de paletos, se utiliza única y exclusivamente para entretener al populacho, pan y circo, lo que no se alcance a ver con Gran Hermano, la Isla de las Felaciones, o lo que no entretenga bastante con el fútbol, habrá que intentar darle una vuelta para que los telediarios, los informativos y la prensa tengan pan y circo para hablar de cesiones a los regionalistas y demás chorradas, para encubrir la realidad, que es el expolio absoluto de este país, el absoluto expolio de España. Es de esto de lo que se participa. El último programa que hice era este, donde comparaba y os daba estadísticamente los datos de la corrupción, de la pérdida de calidad democrática, de dónde está España ahora mismo con un fiscal general del Estado que es un corrupto, con un tribunal constitucional que es capaz de sacar de la cárcel a corruptos que se han dedicado a robar, a comprar cocaína con sus choferes, a pagar prostitutas con las tarjetas de la Junta, y que esta gente ahora mismo está en la República Dominicana, porque hay un partido político que los libera con la complicidad del resto del arco parlamentario, con la oposición de unos pocos. Y siempre digo que cuando veas al payaso hacer todo lo que sabe y estar por la calle repartiendo es porque el circo no tiene suficiente público. Y entonces hay que agrandar el efecto llamada al circo sacando a los payasos a la calle a llamar mucho la atención cuando algo que tú has montado como circo no tiene suficiente espectador. Y esto son 28 millones de euros. Y os habréis dado cuenta de que hay una parte de la población que, al estar polarizada totalmente y envuelta en mentiras, porque no hay nadie que haya emponzoñado más ni mentido más que aquellos que utilizan lo de el bulo y la desinformación para defenderse de cosas indefendibles. En el año 2021 estuve en Duro Felguera, denunciando la corrupción endémica de la industria asturiana manoseada por los políticos para enchufar a los amiguitos empresas deficitarias arruinadas que se dedicaban a dar unos sueldos extraordinarios a cargos del Partido Socialista. Estas noticias, que son de ayer, que estaban en la prensa, hablaban de cómo Duro Felguera se dispara al calor de las negociaciones, de la gran mentira que es el mercado, ¿eh?, de la renta variable, los rescates de dinero público. Los negocios de Duro Felguera, concertados con el conseguidor Víctor de Aldama, donde va a participar Carlos Slim y Felipe González Márquez, para falsear los datos del desempleo y el desastre industrial de Asturias. De esto, en el año 2021, me hinché a hacer vídeos y a emitir en directo desde la puerta de las instalaciones, igual que estuve en la puerta de las instalaciones de la radiotelevisión asturiana. Otra ruina de mierda
inventada por el regionalismo para mantener el chiringuito. Duro Felguera se reunirá el domingo con Sonelgaz para evitar la quiebra. Resulta que todos los españoles hemos rescatado una y otra vez a Duro Felguera con dinero de nuestros impuestos para que esto se haya vendido a unos empresarios mexicanos y que en el último rescate de más de 116 millones de euros, ese dinero se ha perdido y a nadie le interesa. Sin capitalizar. Millones y millones y millones. Incluso el maravilloso Adrián Barbón, presidente del Principado de Asturias, le metió de dinero público de los presupuestos de Asturias 6 millones de euros a una empresa que trituraba dinero. 6 millones de euros. Una empresa que está en esta situación de ruina, que es propiedad de unos empresarios mexicanos, recibe inmensas cantidades de dinero público, como ha pasado con Volkswagen y con otras muchas. Esto ya lo hizo Felipe González Márquez con los 60.000 millones de pesetas a la automoción española para que terminase siendo del grupo Volkswagen. Aquí vemos a Eduardo Espinosa, al que le regalaron el cargo, donde está la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, la SEPI. Cualquier persona que me conozca sabe que llevo años, llevo un lustro diciendo que hay que desmantelar la SEPI y meterlos a todos en la cárcel. La SEPI nos cuesta cada año, subvenciones directas de más de 8.000 millones de euros y la tenemos que rescatar cíclicamente, porque no genera dinero. La SEPI solo sirve o bien para venderte lotería de Navidad o bien para sacarte el dinero. Las caras en el último consejo antes del fin del preconcurso. Aunque se espera una solución sobre la campana, la reunión de hoy marcará el tono. Todos sabemos que el socialismo no va a dejar caer una de las pocas comunidades en las que mal gobierna, a base de robar dinero público de todos los españoles. Esto ya lo anuncié en el año 2021, lo de Duro Felguera. Y no solo eso, sino que le expliqué a la gente cómo se hacía el trasiego y el traspaso de directivos y demás. Es que he hecho programas en los últimos meses explicando que estos robos son perfectos, como el robo de la aerolínea Plus Ultra. El Estado español coge dinero de nuestros impuestos, rescata a una empresa, esa empresa quiebra, se le da otro rescate y los primeros 116 millones de euros ya nadie se acuerda de ellos. Por supuesto, la oposición ya no se acuerda porque hay tantas cosas que no pueden estar a todo. ¿Qué pasa con una empresa rescatada a la que se le meten 116 millones de euros? Se rescata la empresa con la excusa del COVID-19. Duro Felguera blinda a Jaime Argüelles con 27 meses de salario fijo en caso de despido. Ya le sustituyeron, pero cobró más de $500.000 de euros, además de pluses de 40.000 euros al año. Una empresa rescatada con dinero público que le paga a alguien más de $500.000 de euros, otra Silvia Inchaurrondo. De hecho, la prensa incluso a veces hablaba de las primas y los pluses que llevan los participados. Y aquí se ve cómo una de las empresas que más dinero recibía era, sin duda, Duro Felguera. ¿Cómo era posible que una empresa de este tamaño, de esta ruina, fuese rescatado con dinero público y que además repartiera unos sueldos y unos pluses, como ha pasado con todas las empresas de la SEPI? Con todas las empresas de la SEPI, que son una ruina. Lo mismo ponemos a una enfermera al frente de Navantia y Navantia pierde 800 millones de euros al cerrar el año con un grandísimo negocio. Si hablamos de Jesús Casas, el que está al frente de Traxa, podemos ver que Traxa es una máquina de triturar dinero y de robar dinero, como si no hubiese un mañana. Pero os he comentado el boquete de Navantia. El boquete de Navantia viene de la construcción de submarinos y de otros muchos pufos. Estaba yo embarcado cuando ya se sabía lo que se robaba con los submarinos. Y estoy hablando del año 1994, hace 31 años. Ya por aquel entonces los que estábamos allí sabíamos lo que se estaba robando con esta gran estafa, lo que son las grandes carenas de los submarinos y cómo se roba en gordo en el ejército español.
El Partido Socialista, el Partido Popular, el Partido Socialista, el Partido Popular. Y mientras tanto, la prensa que se supone que es medio coherente, se supone, con una carencia evidente de capacidad de trabajo, el debate nos ponía el 28 de octubre de 2010. España pugna en la India para construir 6 submarinos como los nuevos S-80, en octubre de 2024. El primer especial que yo le dediqué a los submarinos S-80, donde cuando estaba con Inés haciendo los programas de Hacho, sí, yo le dediqué un programa de aquellos a hablar de lo que se estaba robando con los submarinos S-80. Yo he hablado con el anterior comandante de la flotilla, con el actual comandante de la flotilla y con el almirante que va delante y detrás, que es de Fuente Álamo de Murcia, Aniceto Rosique, sobre el gran pufo del S-80 y de cómo España no tenía el sistema de propulsión API o AIP, que era el necesario para que este submarino funcionase, hasta el punto de que el único que tenemos que navega no lo lleva instalado y el compromiso era hacer un submarino viable con este sistema de propulsión que tienen los alemanes para poder venderlos. Cuando dije que Pedro Sánchez iba a la India con Begoña Gómez a una visita para poder hablar y arreglar negocios con Delsi la Fea, dicho y hecho. Dije que no se iba a vender ningún submarino, que era imposible venderlos, que no le íbamos a vender 40 submarinos a nadie, ni 6 submarinos a nadie. Absolutamente a nadie. Era todo mentira. Y la prensa en octubre del año pasado hablando de esto. Pero no solo eso, sino que los medios que cobran directamente y que son voceros del gobierno hablaban de peligran 2 negocios millonarios por el despiste del super submarino español. Super submarino español. ¿Y a qué se le llama despiste? Despiste se le llama a que cuando tú tienes unos presupuestos para construir un submarino y los presupuestos rondan los 2.000 millones, 2.100, luego 2.400, cuando ya te has gastado 3.907 millones de euros en tener un submarino, ¿cómo le vas a vender tus submarinos a nadie a 400 millones? ¿Cómo va a ser esto posible? Es absolutamente inviable. Cuando el presupuesto se cerró en 2.135 millones, 17 años después, para sacar un submarino, resulta que no flotaba. Pero no que no flotase por poco, es que se habían pasado en 127.000 kilos se habían pasado. Sí, sí, 127 toneladas. Tuvieron que contratar a 2 ingenieros estadounidenses y darles 90 millones de euros de nuestro dinero para que les dijeran que, como no querían tirar el submarino, que lo que había que hacer era hacerlo más grande y reciclar las piezas. Solución se hizo más grande. Actualmente se han gastado más de 13 millones de euros en reformar el muelle porque el submarino ahora no cabe. El submarino todavía no navega con el sistema de propulsión nuevo, que se lo hemos comprado a ThyssenKrupp. Pero la prensa española te decía que teníamos un super submarino, el gran buque español. Vamos a construir nosotros submarinos que necesitamos 17 años para construirlo, con un sobrecoste de 4.000 millones de euros, y los vamos a vender a 400. El negocio es redondo. Pues la prensa, por un lado, y este cuñado analfabeto paleto por otro. Lo País decía, el submarino S-80 Plus, se le llamó así porque hubo que agrandarlo, del sobrepeso al sobreprecio. Defensa y Navantia pactan aumentar un 70% el presupuesto de los 4 nuevos sumergibles hasta los 3.685. Esta noticia, que se publicó el 11 de febrero de 2018. 2018. No tenemos todavía un submarino, ninguno. El S-80 Plus todavía no ha hecho navegación por el amplio mar y los océanos del mundo. Y estamos en marzo de 2025. Yo tenía la razón. Es así. De hecho, aquí se puede leer un murciano encabronado. Ya hace años que yo he comentado todo esto. ¿Cómo vas a hacer submarinos en el año 2018 a 1.000 millones de euros el submarino?
para venderlos en 2024 a 400 millones. Preescolar, el nuevo máximo vocero del gobierno de España. El submarino S-80 y el avión A400M, tecnología militar con más de 3.800 millones en sobrecostes, pero sin responsables. ¿Cuándo sacan esta noticia? 26 de julio de 2018. La intención era que el nuevo gobierno socialista culpase de los sobrecostes al gobierno del Partido Popular. Pero no fue Mariano Rajoy el que firmó esto. Como os he comentado, 17 años de construcción en España, estadísticamente, de cada 4 legislaturas, 3 las gobierna el Partido Socialista. Pero como al ciudadano no se entera de nada ni se quiere enterar de nada, de hecho, de aquí seguirán robando dinero del S81, 82, 83. Se va a seguir robando dinero a expuertas, sin ningún problema. Lo último ya es el hormigón verde. España pierde un negocio de 5.000 millones de euros. El submarino S-80 de Navantia no convence a India. Salta la sorpresa. No lo podíamos saber. Entonces, ¿a qué fue el viaje de Pedro Sánchez con Begoña, si no fue para ver a Delsi y hacer sus trasiegos de valijas en los aviones? Pues a la patata. Alemania derrota al submarino S-80 de Navantia, así es el sumergible tipo 214 elegido por la Marina India. Estos llevan el sistema de propulsión que España no tiene. Vaya, qué barbaridad. El precio son 800 millones de euros por cada submarino. 800 millones. España pagaría gustosamente 800 millones por cada uno de los submarinos que no tenemos. Nos van a salir por encima de 1.100 o 1.200 millones de euros cada submarino, que no tenemos dotación. De hecho, dicen en la Armada que el problema es que no hay personal cualificado. Es que no tienen mano de obra ni materiales para construirlo. Qué chiste, ¿verdad? Qué chiste. Pero lo que nos ocupa hoy es algo que me quedé yo solo. Llevo años denunciando esto, porque he tenido la suerte de ir en persona, de preguntar en persona, de que me rehúyan los militares que me lo dicen a cara tapada y fuera de cámara. Esto se publica, como se puede ver aquí abajo, el 7 de marzo a las 5 de la mañana. Adiós. 7 de marzo de 2025. Un fallo en el motor de los 8x8 Dragón condena el gran proyecto de Indra con defensa. Ah, un fallo en el motor. ¿Y quién hace los motores? ¿Y el problema de dónde viene? Si os ponéis a ver el artículo, habla de que hay un problema con la transmisión y el motor. Publicado 7 de marzo de 2025. El sobrecoste de los 8x8 va por encima de los 2.700 millones de euros. Unos vehículos que si comprásemos lo último en el mercado, de máxima tecnología de este tipo de vehículo, a los turcos, nos ahorraríamos 4 millones de euros en cada vehículo. Si comprásemos el vehículo más efectivo 6x6 y el más vendido del mundo, nos ahorraríamos más de 4 millones y medio por vehículo. Y de repente la prensa anuncia que el 8x8 tiene un problema con la transmisión, que es el negocio de Morenés, es el negocio de Sapa, de Test Defense y de todo esto que llevo año y medio denunciando. Año y medio denunciándolo. Y aparece en la prensa ahora. Y ya dije que no es que ya está claro que esto se iba a robar todo lo que se pudiera estirar el chicle. De hecho, fingieron poner una multa de 6 millones de euros, al mismo tiempo que se le ingresaban 10 millones y medio de euros de los fondos Next Generation para que pagaran la multa de los 6 millones, para que los políticos dijesen, no, nosotros le hemos apretado al contrato. Aquí ha robado el PSOE, el PP, PNV, porque la gran industria militar española está hecha para, uno, falsear los datos industriales tanto de la Comunidad Vasca como de Asturias, porque la barcaza de este vehículo se fabrica en Asturias.
otro pufo industrial para sostener de forma artificial la ruina del Principado de Asturias, para sostener el voto. Por supuesto, más de 100 empresas bañadas de dinero público montadas en la Comunidad Vasca para el sector armamentístico español, para que se robe a expuertas. Y ahí os va a aparecer el señor de la guerra en España, del que nadie quiere hablar, que es el señor Morenés. Luego aparecerán los hermanos Escribano, con más de 7.000 millones de euros en contratos recibidos por el gobierno. De tal forma que uno de los hermanos Escribano, después de comprar suficientes acciones de Indra, teledirigidos por el gobierno, el de Indra pasa a Telefónica, con el 20% de la empresa en manos del fondo saudí teledirigido por Carlos Slim, el jefe de Felipe González Márquez, y la otra parte comprada por el gobierno de España con nuestro dinero, donde no hubo que hacer ninguna votación en el Parlamento para coger 2.400 millones de euros de dinero público para comprar acciones de Telefónica, con la intención de este gobierno de comprar los medios de comunicación y acabar con la publicidad de una de las empresas que más publicidad pone en España en los medios de comunicación, que es Telefónica. No solo eso, sino que ya se ha puesto en contacto con JP Morgan para hacer negocios en México. Carlos Slim, Felipe González. No solo eso, sino que el juego de cambiar cabezas del que sale de una compañía como Indra y entra en Telefónica y el que estaba en Escribano se queda con Indra, para que todo sea una amalgama de corrupción que es la SEPI, donde lo que hay que hacer es meterlos a todos en la cárcel y luego ir desmontándolo. Aquí vemos a la secretaria de Estado de Defensa, en una de esas comisiones que hay en el Parlamento donde la oposición no hace absolutamente nada, porque el Partido Popular lleva parte en este negocio. El Partido Popular es la muleta necesaria para la estafa, donde el PNV no va a decir nada porque los millones se los llevan en la Comunidad Vasca, en la asturiana. Y por supuesto Bildu, que está en contra de la militarización y todo esto, sabe que esto le da trabajo y dinero a muchos vascos que son sus votantes. Así que entre unos y otros todos callan. Podemos sabe de estos negocios, Sumar sabe de estos negocios y Vox no se ha enterado de nada. De nada, absolutamente. Defensa reprende al fabricante del 8x8, pero elude confirmar si le multará por los retrasos en las entregas. Ah, pero le ha reprendido. Ah, bueno, ya sí le ha reprendido. El año pasado, Industria. Robles vuelve a exigir avances en el VCR 8x8. No son aceptables los retrasos. Tolerancia cero. Esto es de febrero del año 2024. Terminó el año y el gobierno debería de haber recibido 92 vehículos funcionales y ha recibido 0, pero no eran tolerables. La ministra de Defensa ya trasladó su malestar a las empresas que forman Test Defense el pasado 15 de enero de 2024. Esta intervención es de febrero de 2024. Si nos metemos en el iVox de Multicanal Radio, en la charleta del avispero, un tal 19 de abril de 2024, aquello se tituló ¿Cómo convertir el ejército español en una máquina para robar dinero a paladas? Raúl Murciano. 19 de abril de 2024. La prensa no se había enterado. Si nos metemos al canal de YouTube del CID, el Murciano, veremos aquí cómo Libertad Digital de Federico Jiménez Lotrinco y Carlos Cuesta. El 8x8 Dragón vuelve a la senda de la pesadilla. El ejército de tierra solo recibirá unos 30 blindados en 2024. Era mentira. Esto lo publiqué yo hace 4 meses. 31.000 visitas. Hace 4 meses. Un cuñado, un paleto podando árboles en el campo, explicando aquello que la prensa era incapaz de explicar. Por desgracia, después pasó lo que pasó en Valencia y se perdió el foco. Hace 4 meses. Pero nos podemos ir a hace 7 meses, donde el vídeo se titulaba El 8x8 es una pequeña parte del robo. Una pequeña parte del robo. Llevo 5 años denunciando el expolio, el robo,
absolutamente institucionalizado por parte de los partidos políticos. Cuando yo he reprendido públicamente a los diputados de las comisiones del único partido que yo considero que hace oposición, cuando van a una comisión y está la ministra y le preguntan por los retrasos del 8x8 y no tienen dentro de su argumentario información ninguna, porque no han hecho ningún trabajo al respecto de cómo se falsea la industria en Asturias, de cómo se está robando dinero, de cómo la empresa que tiene que hacer la torreta, un vehículo que debería de pesar menos de 33.000 kilos, debería de pesar menos de 28.000 kilos. Es inviable, es un armatoste, no funciona. La transmisión de 32 velocidades revienta. Para sacar vehículos a desfilar le ponían motores de camión de los cuarteles para que andasen hacia adelante y hacia atrás. La mayor estafa vista. Y los diputados de las comisiones de defensa no tenían ni idea de lo que estaban preguntando. No hace falta tanto coronel, ni general, ni exmilitar en las comisiones para no saber de nada absolutamente. La primera vez que yo señalé públicamente al ex coronel Pedro Baños, cuando decía que en el ejército español no había ninguna corrupción, que era uno de los mejores ejércitos del mundo, que era ejemplar. Y yo contraponía esos argumentos ridículos y falaces con los datos del expolio de miles y miles de millones que se van al garete o a las cuentas en República Dominicana. Podemos seguir más atrás porque el tema del 8x8 Dragón ya lo toqué en el año 2022. Pero para ponéroslo más fácil de cuando empecé a denunciar lo que pasaba con esto. Congreso de los Diputados, 20 de febrero de 2020. ¿Qué fecha? 2002-2020. En esta comisión había diputados de Vox. Defensa. Jueves. Orden del día. Hay unas peticiones. Uno de los que hace la petición es del grupo parlamentario Vox. Hay una petición de Ciudadanos, una petición del Partido Popular. 213/000114 para informar de las líneas generales de actuación de su departamento de la 14ª legislatura, petición del grupo parlamentario Vox. Por supuesto, de esto no le preguntáis al Ardillo, porque el Ardillo no sabe nada de todo esto. ¿De qué va a saber? Entonces, si nos ponemos a ver de qué se habló en esta comisión de febrero del año 2020, el enorme discurso, porque aquí van los ministros a leer lo que les han preparado en su gabinete. En su gabinete. Se podía ver cómo la ministra soltaba un rollo enorme. Esto, cualquiera podéis meteros en los diarios de sesiones y ver lo que son las comisiones. Esto que a nadie le interesa. Luego a la gente a lo mejor les preocupa el hecho de cómo están los precios y de cuánto me roban de la nómina. Pero claro, ¿a dónde va el dinero? Y hay un momento donde se habla del 8x8 Dragón, 20 de febrero del año 2020. Y todo esto donde no se hablaba de... Dice la ministra, paso a otro de los programas. El vehículo de combate sobre ruedas, VCR, 8x8. Dice, luego ampliaré más este tema a petición de Foro Asturias. Porque claro, aquí el negocio de hacer la barcaza está en Asturias. Que luego las barcazas se desplazan ni más ni menos que a Sevilla. Esto es un mamoneo del copón. Aquí roba hasta el último tonto. Y dice, quiero que tengan claras dos ideas que son esenciales y fundamentales. En primer lugar, el programa 8x8 es una prioridad para el Ministerio de Defensa, para las Fuerzas Armadas. El Ejército de Tierra no puede prescindir ya de este programa que lleva desde el año 2007. Os lo estoy leyendo literal. Desde el año 2007. José Luis Rodríguez Zetaparo, negociado con toda la corrupción sindicalista asturiana. La gente ya no se acuerda del Tigre, que era quien mandaba en el PSOE de Zapatero, hasta que llegaron los Castro y los bolivarianos. Dice que sí, que si no. Es una prioridad y va a salir. Sí o sí.
que a nadie le quepa la más mínima duda. Es un programa que tiene que hacer frente a las necesidades del ejército de tierra. 348 vehículos. Y ello ha llevado a que se haya aprobado un techo de gasto de 2.100 millones. Actualmente son 2.740. Les diré, en su momento, por un procedimiento de negociación, ha habido algunos pequeños contratiempos en los que luego ya me detendré más. En relación con un incumplimiento de la oferta que se había hecho, perdón, del pliego de condiciones administrativas y prescripción técnicas, creo que en este momento, porque somos muy conscientes también de que es importante para la creación de puestos de trabajo, ah, ah, de esto no se enteró nadie, ni siquiera los que estaban delante preguntando. Puedo decir que tenemos una propuesta de oferta de Santa Bárbara, SAPA e Indra, sin que haya ningún tipo de menoscabo de la calidad y, sobre todo, atendiendo a las necesidades tecnológicas y las necesidades del ejército de tierra. Quiero creer que podemos aprobar esa propuesta de oferta que nos han hecho en todo caso. Si esa propuesta de oferta, a la que luego me referiré con más detalle en la segunda de las comparecencias, no saliera, que todo el mundo tenga claro que ese techo de gasto de 2.100 millones, que a esos 348 vehículos que el ejército de tierra necesita, si os dais cuenta, dice una y otra vez lo mismo. Y sobre todo, el apoyo a la industria nacional española y a la creación de puestos de trabajo se va a llevar adelante en todo caso. Entonces, ¿de qué se trataba? ¿De construir los vehículos o de hacer negocio y de comprar votos? Después, termina con el 8x8 y dice, me voy a referir también, daros cuenta que el que le escribe los discursos a Margarita Robles sabe la mujer las incapacidades que tiene para hablar. La evolución del programa en el momento actual es positiva y avanza según lo previsto. El primer submarino de la serie entrará muy posiblemente ya en fase de pruebas, si no lo ha hecho ya. Y su puesta a flote está previsto para finales de este año 2020. Estamos en marzo de 2025 y el submarino no ha salido a mar abierto todavía. ¿Y qué pensáis? ¿Que en las siguientes comisiones desde el año 2020 con la misma ministra de Defensa hay algún diputado que le haya dicho, usted dijo esto en febrero del año 2020? ¿Alguien? No. Para eso habría que hacer un trabajo. Para eso habría que estar pendiente. Así que, cuando yo comenté hace 7 meses que el Partido Popular ya había hecho su negocio con el PSOE con esto, ya habían colocado a su gente, y que actualmente Indra quiere fabricar 600 vehículos 6x6 para venderlos en la gran estafa del rearme europeo, para construir esos 6x6, que eso sí saben hacerlo, hay que dejar de construir los 8x8. Esto se ha robado ya. Y daros cuenta que ni los políticos de oposición, ni el ciudadano español le importa una mierda, nada. Así que, como ya dije, el Partido Popular tenía que ser la muleta que pidiese abandonar el proyecto 8x8 para salvar la corrupción del PSOE, que le salpica directamente, debido a que Mariano Rajoy Brey, todos los años de su mandato, 5 años, firmó el aumento en gasto presupuestario para estos proyectos fracasados. O témpora, o mores, salta la sorpresa. 20 de febrero de 2025. 20 de febrero, intervención de Margarita Robles. 20 de febrero, Partido Popular. 5 años después. 5 años después. El PP carga contra el nuevo tanque del ejército y pide poner fin al proyecto. El 8x8 es un vehículo lento y sin potencia. El Partido Popular ha puesto en duda las capacidades de los futuros blindados de las Fuerzas Armadas desarrollados 100% por empresas nacionales. Está siendo un fracaso, ha afirmado el diputado Conde. ¿Y si es un fracaso, no habría ninguna responsabilidad política del expolio? ¿O como el Partido Popular había firmado una y otra vez ampliaciones de presupuesto, el Partido Popular lo que quiere es meterlo en un cajón? Y como saben que van a gobernar o PSOE o PP en este país, se quedará ahí para los restos de los restos. Quizá usted y yo le podríamos exigir al único partido que hay en la oposición en España que hiciera eso,
que denunciase públicamente este expolio. Los miles de millones, hablamos de miles de millones como si habláramos de pimientos. Aquí no se entera nadie de nada. Y lo mejor de todo es que aquellos que hemos hecho lo más parecido a hacer periodismo en este país, lo que hemos recibido es insultos, amenazas, demandas, censura y ostracismo. Porque lo más parecido al periodismo es lo que más odia el político. Porque el periodismo siempre fue el cuarto poder. Estábamos para auditar la actividad política, para sacar a la luz lo que se negociaba a oscuras, para dejar en evidencia la corrupción endémica de este país. Nos llevan robando décadas por nuestro bien. Párate a pensar cómo es posible que algo, que un cuñao, un paleto, un analfabeto, un garrulo, un don nadie, ha estado denunciando argumentadamente durante años, y que resulta que la prensa se coordina para que el partido en la oposición principal le dé la puerta de salida para que otro caso de corrupción, de un dinero que ya se ha perdido, se quede ahí. ¿Entendéis ahora por qué de cada 100 euros de impuestos que se recaudan en España, 64 euros son para nóminas públicas? ¿Por qué las comunidades autónomas gastan la mayor cantidad de dinero posible, rondando el 70% de su presupuesto, en sueldos públicos? Aquí lo importante es el voto y mantenerte en el poder. ¿Dónde se iba a poder robar tanto con tanta impunidad? Enhorabuena a los pocos que habéis querido escuchar una versión distinta de la oficial. Enhorabuena a los pocos que sois capaces de mirar y ver.